¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Es bueno verlos de nuevo porque en esta ocasión les traigo algo que no muchos saben o no saben literal. Es algo bastante interesante, que es la historia del patito biker. Así que veamos esta interesante historia y comencemos. Pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal, ya que el 90% de personas que ven mis videos no están suscritas, y que actives la campanita de notificaciones para que te avise que ya subí video, y que me sigas en mis redes sociales, que te las dejo abajo en la descripción del video, donde subo contenido de vez en cuando, donde no batallo tanto por el copyright. Y bueno, comencemos. El patito biker es un símbolo como de camaradería, compañerismo, experiencia, y es un bonito accesorio que le aporta personalidad a tu moto. Pero hablemos de lo que lo encierra en una bonita historia. ¿Cómo es que inició la moda de los patitos biker? Todo esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Esto surgió de un piloto de origen británico que en sus inicios trabajó con la marca Suzuki. Ganó varios campeonatos corriendo para dicha marca, llegó a ser uno de los mejores en su categoría, haciendo que ganara 5 premios entre las categorías de 500 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos. Este le dio el campeonato del mundo. Pero entonces, ¿cómo nació Patito Biker? Pues resulta que este piloto siempre en cada una de sus carreras no le podría faltar un sticker o dibujo del Patito Donald en sus cascos. Eso era muy característico de él y la afición se le hacía algo muy bonito. Y después de unos años, lastimosamente, en el año de 1982, sufre un accidente durante uno de sus entrenamientos, haciendo que solo a 2 años después tuviera que retirarse de las carreras. Después de su retiro, desgraciadamente, el piloto británico fallece el 10 de marzo del 2003 por cáncer de estómago, y en señal de respeto, varios pilotos y bikers que tenían sus motos personales, de esas que solo se usaban para salir a la calle o pues fuera de las pistas, empezaron a usar patitos de hule en señal de respeto. Es por ello que dentro de la cultura de los pilotos y de los bikers, solo quienes tenían o tienen una gran trayectoria o experiencia en el mundo de las dos ruedas era un digno portador de un patito biker. Y te preguntarás, ¿de quién te estuve contando esta increíble historia? ¿Y quién es el ya fallecido piloto? Pues su nombre es Barry Sheen, quien será recordado por ser uno de los mejores pilotos del mundo y dejar un legado de historia para nosotros los bikers. Hoy en día, esta historia es casi desconocida entre la cultura, y por ello todos portamos uno sin saber que antes eran ganados, o era porque otro biker te lo regalaba por tu experiencia. Pero esto no ha perdido su significado de ser un patito biker. Y bueno, ahora que ya sabes de dónde viene el patito biker, pórtalo con mucho honor. Y bueno, espero que el video te haya sido de tu agrado, que te haya entretenido. Ya sabes que puedes suscribirte si el video te gustó y compartir con tus amigos para que esta historia llegue a más personas y sepan el significado de este patito. En fin, nos vemos en un próximo video. Yo soy Cristian y nos vemos. Hasta la próxima.